día jueves 3 de abril y acá estamos, primera emisión de TVC Noticias, segunda hora de transmisión. Bueno, Mercedes, ¿cómo estás? Así es, día jueves, ya avanza esta semana, estamos a un pasito del fin de semana ya, amigos, gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos listos con la información más destacada, esta es la primera emisión de TVC Noticias. Mandarles un abrazo, desayunen rico, que el día sea, como siempre lo decimos, positivo, con buenos elementos para el transcurrir de las horas se termine con lo realizado o lo planificado. Así es, con eso les recomendamos salir con tiempo, sintonícenos a través del www.tvc.com.es, es importante. Y así empezamos contándoles que en el Día de la Liberación, Donald Trump anunció un nuevo esquema de aranceles para todos los países con los que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales. Bueno, su entrada de vigor ya es inminente. Estas medidas pueden desatar, dicen los entendidos, en una guerra arancelaria sin precedentes en el mundo entero. Miremos. Estados Unidos ha anunciado un nuevo esquema de aranceles específicos con el objetivo de equilibrar el comercio internacional. La administración de Donald Trump impuso un arancel global de 10% a todas las importaciones con tarifas adicionales para países que mantienen barreras comerciales elevadas contra productos estadounidenses. Aunque el riesgo de una guerra comercial sigue latente, Trump justifica estas medidas como un impulso a la producción local. El arancel base de 10% entrará en vigor el 5 de abril, mientras que las tarifas específicas por país se aplicarán a partir del 9 de abril. Entre los más afectados por estas medidas están China con el 34%, la Unión Europea con el 20%, Vietnam e India. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ya reaccionó ante estas medidas, advirtiendo que de no existir negociación justa entre Estados Unidos y Europa, estarán listos para responder con contramedidas, mientras aún se espera una respuesta por parte del gobierno chino. Pensamos que está mal. Haremos todo lo posible por proteger nuestro bienestar y prosperidad. Tenemos el poder para contraatacar. Aún así, Trump decidió extender la moratoria para los productos de Canadá y México cubiertos por el Tratado TEMEC, evitando su aplicación inmediata. Sin embargo, ambos países seguirán sujetos a aranceles previos del 25% al sector automotriz. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que ya se prepara para hacerle frente a la ofensiva arancelaria. Es un programa integral lo que vamos a anunciar. Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras de la industria automotriz. En Latinoamérica, naciones con políticas comerciales más restrictivas como Venezuela y Nicaragua pagarán tarifas altas del 15 y el 18%, mientras que otros países como Argentina, Brasil, Colombia y Chile enfrentarán un arancel de 10% sobre sus exportaciones. El primer mandatario de Chile, Gabriel Boric, ya se ha pronunciado sobre el impacto de estas disposiciones. Cuando se imponen aranceles de manera unilateral, rigiéndose a través de la ley del más fuerte, quién sabe qué condiciones puedan generar para algunos países. Ecuador también tendrá que pagar un arancel del 10%, pues sus productos como el banano, camarón y cacao, que antes ingresaban sin pagar impuestos, ahora estarán sujetos a esta tarifa. Informó Julián Calahorrano. Y Ecuador deberá pagar tarifa arancelaria del 10% a las exportaciones de productos hacia los Estados Unidos. El gobierno de ese país anunció la imposición de aranceles a 180 naciones de todo el mundo. Esta medida entrará en vigencia el próximo 5 de abril. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo el anuncio oficial: la imposición de aranceles para las exportaciones a ese país. El mandatario señaló que se impondrá una especie de arancel global mínimo, es decir, los productos que lleguen a Estados Unidos de todos los países tendrán un impuesto del 10%. Luego habrá aranceles adicionales según cada nación. Ese porcentaje, dijo Trump, lo calculó su gobierno a partir de los impuestos que los países le cobran a sus productos y que oscilarán entre el 10 y el 48%. En el caso del Ecuador, la tasa que entrará en vigencia desde el próximo 5 de abril será del 10%. Frente a este anuncio, la Federación Ecuatoriana de Exportadores y la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana señalaron a través de un comunicado que se han activado todos los canales diplomáticos y técnicos para entablar conversaciones con las autoridades comerciales y evaluar alternativas de manera urgente que permitan mitigar el impacto de esta medida en el sector exportador. Los productos ecuatorianos que actualmente ingresan con 0% de arancel, como el caso del banano, camarón y cacao en grano, deberán pagar un arancel del 10%, mientras que el resto de productos que ya enfrentan un arancel tendrán que sumar un 10% adicional. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la tarifa impuesta por los Estados Unidos al país
no incluye medidas adicionales o sanciones particulares. Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador y desde enero de este año se ha consolidado como el principal destino de las exportaciones no petroleras y no mineras del Ecuador. El país exporta más de 5.000 millones de dólares en productos agrícolas, industriales y acuícolas. Aunque el país se encuentra en el rango más bajo de los aranceles anunciados a más de 180 países, el sector exportador señala que el impacto de esta medida se origina debido a la decisión de no haber suscrito un acuerdo comercial con los Estados Unidos hace 20 años. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó sobre la posible venta del armamento para Ecuador por un valor de $64 millones. Esta negociación respondería al apoyo de la nación norteamericana al país frente a la lucha contra el crimen organizado. Miremos. Mediante un comunicado con fecha 1 de abril de 2025, la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa de los Estados Unidos informó que el Departamento de Estado de ese país tomó la decisión de aprobar una posible venta militar extranjera al gobierno ecuatoriano de rifles M4A1 y elementos relacionados de logística y apoyo por un costo estimado de $64 millones. La Agencia de Cooperación para la Seguridad entregó la certificación requerida y notificó al Congreso norteamericano sobre esta posible venta. El documento señala que el gobierno ecuatoriano ha solicitado la compra de fusiles M4A1. En esta compra también se incluirían cargadores MACPUL, manuales técnicos, capacitación y apoyo, y otros elementos relacionados con la logística y el apoyo al programa. Esta posible venta apoyará los objetivos de la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de Ecuador, una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico en América del Sur. La venta propuesta mejorará la capacidad de Ecuador para enfrentar las amenazas actuales y futuras, al mejorar la capacidad de sus Fuerzas Armadas para llevar a cabo y ejecutar operaciones militares para contrarrestar el crimen organizado transnacional, señala el comunicado. Y así lo confirmó el ministro del Interior, John Reinberg. Y esto es un proceso en muestra del apoyo que existe por parte de los Estados Unidos hacia el Ecuador. Y esto se está realizando y yo creo que en los próximos meses ya vamos a tener esos fusiles en manos de las Fuerzas Armadas. Aún no se conoce cuál sería el posible contratista de esta negociación. Y el gobierno de los Estados Unidos tampoco ha identificado ningún acuerdo de compensación relacionado, aunque estos podrían establecerse durante las negociaciones bilaterales. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y el gobierno nacional anunció que Ecuador mantiene conversaciones sobre varios acuerdos militares con los Estados Unidos para recibir apoyo estratégico en seguridad. Vamos a revisar si se puede planificar la instalación de bases militares sin que la Asamblea Nacional haya dado paso a una enmienda inconstitucional. El presidente de la República, Daniel Noboa, y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, anunciaron que los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos acordaron el desarrollo de un programa de fortalecimiento y control de operaciones militares que comprende la implementación de una base naval en Manta. Esta infraestructura, indicaron, contará con el equipamiento profesional y logístico para que tropas estadounidenses puedan prestar su contingente en territorio nacional a fin de combatir el crimen organizado. Ahora bien, esta posibilidad ha despertado cierta preocupación en la Asamblea, pues según indican legisladores, no se podría planificar una base militar extranjera sin el marco constitucional necesario. Esto supone que mientras no se tramite la enmienda constitucional que busca levantar la prohibición para la operación de bases internacionales, simplemente no se puede invertir en ellas. Si no se resuelve aquello, me parecería totalmente inconstitucional empezar ya con estas acciones de levantar bases militares con con otros estados. Nosotros hemos sido muy claros y muy directos en nuestro posicionamiento. Los ecuatorianos ya no quieren más improvisación y quieren un verdadero plan de seguridad. El oficialismo insiste en que la ayuda internacional es crucial. Sin embargo, dicen, el gobierno no puede sentarse a esperar que la Asamblea despache una enmienda que intencionalmente
ha sido retrasada. Necesitamos la interdicción en seguridad, necesitamos poder darle apoyo a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Estamos realizando las conversaciones de cooperación internacional para poder, hasta el momento, lo que nos permite la Constitución y la ley. Tanto el oficialismo como la oposición exhortan al gobierno a detallar los componentes del acuerdo militar con Estados Unidos a fin de disipar dudas sobre la constitucionalidad de lo actuado. Informó Álvaro Terán. La Fiscalía de Nueva York, en conjunto con la DEA, presentaron cargos en contra de Adolfo Macías Ayafito en un tribunal de Brooklyn, allá en Estados Unidos. El líder de los choneros, quien se encuentra prófugo desde enero del 2024, es acusado de causar grave daño al país norteamericano, ya que sería el encargado del envío del 90% de la droga que llega a la Unión Americana. Veamos. La acusación se dio a conocer a través de la página web del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta menciona que la Fiscalía de Nueva York, la Administración de Control de Drogas DEA y otras instituciones gubernamentales presentaron cargos en contra de Adolfo Macías alias Fito, líder de los choneros, en un tribunal de Brooklyn. El narcotraficante, quien se encuentra prófugo desde enero del 2024, es acusado de 7 delitos: conspiración para distribuir cocaína internacionalmente desde al menos enero del 2020 hasta la fecha, distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego en apoyo a actividades del narcotráfico, conspiración para contrabandear armas desde Estados Unidos a Ecuador, contrabando de armas de fuego, conspiración para adquirir armas a través de terceros e importación ilegal de armas para fines criminales. El ministro del Interior, John Reinberg, destacó que esta decisión es fruto del trabajo coordinado y comprometido del gobierno nacional para capturar a Fito. Con esto le estamos diciendo que el gobierno nacional estamos atrás de todos, tenemos el compromiso de hacerlo y lo estamos cumpliendo. El Departamento de Justicia norteamericano afirmó que el 90% de la cocaína enviada por los choneros tendría como destino su territorio, razón por la cual la captura de Macías se convertiría en un delito transnacional. Esto demuestra de que esto que estamos viviendo es un delito transnacional. Esto nos compete a todos. Estamos trabajando no solo para capturar a alias Fito, sino para capturar a todos estos delincuentes que saben que estamos atrás de ellos. De ser detenido, alias Fito podría ser extraditado a Estados Unidos y con estas acusaciones podría enfrentar una pena de prisión que va desde los 10 años hasta la cadena perpetua. Informó Mauricio Sánchez. Es momento de una pausa. Al retornar. Estamos de regreso en TVC Noticias, primera emisión. Gracias, amigos, por su sintonía. Momento de contarles que a medida de que se acercan las elecciones presidenciales en nuestro país, los candidatos Luisa González y Daniel Noboa intensifican sus actividades para ganar el apoyo del electorado. Ambos se enfocan en recorrer el país, realizar actos públicos y privados para presentar sus propuestas clave. Luisa González tuvo una concentración en el sector de Cristo del Consuelo al sur de Guayaquil, donde también hubo un festival cultural urbano. La candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana resaltó la participación de diversos actores en el proceso, incluyendo pueblos y nacionalidades, empresarios, autoridades locales, entre otros. Y así vamos a cuidar de todos y sacar adelante el país, a generar empleo, a abastecer las farmacias de los hospitales. Sí se puede sacar este país adelante, claro que se puede. Y lo vamos a demostrar. Y por eso, queridos hermanos, es su compromiso. Mientras que el candidato presidencial por ADN, Daniel Noboa, estuvo en Guaranda y Ambato como parte de su recorrido por las provincias de la Sierra Central. En Guaranda mantuvo un encuentro con varias comunidades indígenas. Por medio del MAC, vamos a trabajar en conjunto con cada una de las zonas rurales, con cada una de las comunidades también, para poder ayudar en el riego. El momento que exista tecnificación, infraestructura de riego, vamos a poder vender y tener mejores costos, vamos también a poder tener mayor productividad y con esa mayor productividad es que se puede tener un mejor resultado. Tenemos el incentivo Emprende. Informó Adriana Peralta.
La Revolución Ciudadana suma 67 curules en Asamblea Nacional, luego que la Junta Provincial Electoral de Pichincha proclamó los resultados definitivos y procedió con la asignación de escaños, la circunscripción número 4 de Pichincha. Luego de resolver varios recursos legales, la Junta Provincial Electoral de Pichincha proclamó los resultados definitivos y procedió a la asignación de escaños de la circunscripción 4 de la provincia de Pichincha. La anterior sesión tuvimos ya de asignación de escaños y publicación de resultados de la circunscripción 1, 2 y 3. En este sentido, estas circunscripciones ya se las realizaron porque no teníamos recursos. En este sentido ya se publicaron, ya fueron oficializados y Pichincha y los pichinchanos ya tendrían a sus 19 asambleístas electos. La disputa por una curul en Asamblea Nacional tomó forma cuando Luis Molina de la Revolución Ciudadana el pasado 9 de febrero en la primera vuelta resultó ganador, lo que fue impugnado por Giovanna Ovidia, de ADN del oficialismo. Por parte de la delegación y por parte de la Junta Electoral hemos abierto lo que viene siendo desde el inicio 2 urnas. Posterior a esto tuvimos una impugnación, la cual fue rechazada por parte de la Junta y escaló a instancias del Consejo Nacional Electoral. RC fue negada la impugnación y por parte de ADN fue aceptada parcialmente en el Consejo Nacional Electoral. En este sentido abrimos 15 urnas. Casi a los 2 meses del proceso electoral, la distribución de escaños quedó de la siguiente manera. Primero, Mónica Alemán, de la Revolución Ciudadana. Hernán Zapata, de Acción Democrática Nacional ADN. Dina Farinango, de Pachacutic. Y en cuarto lugar, Luis Molina, también del correísmo. Iniciamos del 100% del escrutinio con cerca de 2.000 votos de diferencia, después del primer reconteo en 1875 y al final, después de todas las impugnaciones, queda ratificado nuevamente en 1875. Sumando la Revolución Ciudadana 67 curules, informó Héctor Romero. El Consejo Nacional Electoral recordó que hasta las 23:59 de este jueves 3 de abril, los medios de comunicación, incluyendo los de carácter digital, podrán publicar los resultados de las encuestas o los pronósticos electorales de la segunda vuelta prevista para el 13 de abril próximo. El Código de la Democracia señala que se prohíbe la difusión de encuestas sobre pronósticos electorales en los 10 días anteriores a los comicios. No acatar esta disposición constituiría una infracción electoral que se sanciona con la suspensión de la publicidad, multas que van desde 25 hasta 255 salarios básicos unificados y la suspensión del medio de comunicación por hasta 6 meses. Una posible disminución en la actividad extractiva preocupa a la academia por la reducción, evidentemente, de ingresos que eso significaría para el presupuesto general del Estado. Entre tanto, desde el Colegio de Economistas de Pichincha, pues muestran este estado de preocupación por la posible baja de impuestos al valor agregado IVA y la condonación de deudas de la banca pública. Preocupación existe en la Facultad de Ingeniería, Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador por una posible disminución de la actividad extractiva. Esto como requisito de una fracción de Pachacutic para apoyar una candidatura presidencial. Es así que eso significaría suspender 4 nuevas rondas petroleras y pondría en riesgo 1.300 millones de dólares por concepto de proyectos mineros como Cangrejos, que tiene un contrato firmado de inversión. Como academia no es aconsejable de que se suspendan estas actividades, porque usted conoce que a nivel de toda la población están requiriendo obras. Si se paralizan estas 2 actividades que son grandes y representan un gran ingreso para el Estado ecuatoriano, no habría las posibilidades de satisfacer todas las necesidades que requiere el país. De ahí que no pasan por alto en las aulas crear profesionales que trabajen de acuerdo a estándares internacionales para ocasionar el menor daño ambiental, uno de los puntos de controversia. Nosotros siempre trabajamos al día con las nuevas tecnologías que van apareciendo a nivel mundial, tanto en el ámbito minero, en el ámbito petrolero, en la exploración y en la explotación. Hay que tomar en cuenta que el presupuesto general del Estado está conformado por un 35% de ingresos petroleros, lo que significa alrededor de 2.500 millones de dólares. Desde el Colegio de Economistas de Pichincha se trae a colación que no se debe pasar por alto otros factores. Porque hay preasignación, que significa que gran parte de estos ingresos ya están preasignados
a seguridad, a salud y educación, que tendrían que buscar ser reemplazados por otro tipo de impuestos, posiblemente más elevación impuesto a la renta, más elevación del IVA, que sería contradictorio a lo que están ofreciendo, ¿no? Bajar del 15 al 12, pero no hay otra alternativa, o ir a lo más fácil, al endeudamiento, posiblemente con China. Tampoco ven factible la condonación de deudas en la banca pública. Es muy bonito y han hecho costumbre el tomar una deuda, esperar que venga un político o una política y diga voy a condonar las deudas. Y lo hacen, ¿no? Pero cuando en realidad el único llamado a condonar la deuda, y eso solamente intereses, es la Asamblea Nacional. Propuestas que saltan precisamente cuando el país tiene una economía en recesión, informó Héctor Romero. Las bancadas de ADN y Revolución Ciudadana nuevamente se enfrentan en la Asamblea Nacional, esta vez por la sesión del Pleno del Legislativo que se efectuó en la ciudad de Esmeraldas. El oficialismo afirma que sus opositores participaron de una fiesta malgastando recursos públicos. El correísmo, por su parte, negó la acusación y anunció medidas. El pasado miércoles 26 de marzo, el Pleno de la Asamblea Nacional se trasladó a Esmeraldas para discutir y aprobar la Ley de Participación de Rentas Petroleras. Según anunció la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, la movilización de los parlamentarios no contaría con viáticos ni subvenciones institucionales. Sin embargo, la bancada de ADN asegura que en dicha sesión se habrían erogado ingentes sumas de dinero y posteriormente se habrían organizado festejos en los que participaron asambleístas del correísmo. Mientras las familias esmeraldeñas sufren, sienten dolor y desesperación por el derrame y el desastre natural ocurrido en Esmeraldas, los asambleístas del correísmo estaban farreándose la plata de los ecuatorianos en una mega fiesta en un penthouse en Esmeraldas. La bancada de Revolución Ciudadana rechazó dicha acusación y aseguró que el oficialismo fue el que optó por las celebraciones mientras se produjo la crisis en Esmeraldas. No he fallado, les digo frontalmente. Yo asumo mi legislatura con responsabilidad, pero lo que yo sí he visto en los videos es que mientras se derramaba el crudo en Esmeraldas, ellos estaban hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. El secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, certificó que el legislativo no costeó la movilización ni el pago de viáticos para los legisladores. Además, indicó que estas acciones ya se habrían adoptado en otras ocasiones en las que el Pleno sesionó en territorio. Y así se puso inclusive en la convocatoria a los asambleístas que no se iban a cancelar ni valores de movilización, transporte o cualquier tipo de traslado, ni hospedaje. Asambleístas de otras bancadas desaprueban que el oficialismo y la oposición busquen saldar sus cuentas personales y rencillas políticas valiéndose del órgano legislativo. No creo que es pertinente actuar con revanchismos ni del un lado ni del otro lado. Lo que deberíamos buscar es una verdadera gobernabilidad, pese a que falta casi nada para que se acabe este periodo. Informó Álvaro Terán. Mientras tanto, la ministra de Trabajo presentó una demanda de inconstitucionalidad a la resolución emitida, esto el pasado mes de enero por la Corte Nacional de Justicia, que eliminó la bonificación por desahucio a trabajadores de empresas públicas, quienes presentan su renuncia voluntaria. El pasado mes de enero, la Corte Nacional de Justicia emitió una sentencia que declaró improcedente la bonificación por desahucio en casos de retiro voluntario a trabajadores de empresas públicas, al considerar que el trabajador recibía una doble bonificación. Esta resolución fue demandada ante la Corte Constitucional por parte del Ministerio de Trabajo, al considerar que su aplicación afecta garantías constitucionales relacionadas con derechos individuales de los trabajadores. Para la experta laboral Vanessa Velázquez, considera que la demanda no estaría analizada de manera técnica. Lo que pretende a través de esta demanda que es que quede sin efecto esta resolución y que todos los trabajadores de las empresas públicas, vamos a dar ejemplos, CNEL, Petroecuador, SELEC, CNT, al decidir su retiro voluntario, también reciban la bonificación por desahucio. En el documento presentado al organismo constitucional se incluye un pedido de suspensión de la resolución. Se ha pedido inclusive dentro de la demanda por parte de la ministra de Trabajo la suspensión
del uso de esta resolución, porque se señala, al final de la demanda, se señala que se suspenda para no generar vulneración de derechos constitucionales y daños irreparables a los trabajadores a los que no se les cancele la bonificación del desahucio por retiro voluntario. Sin embargo, la especialista aclara que la decisión adoptada por la Corte de Justicia se relaciona exclusivamente con trabajadores de empresas públicas y no de privadas. Esto se refiere únicamente a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, aquellos que son parte de las empresas públicas. Los trabajadores del sector privado siguen teniendo el derecho a pedir su desahucio, a notificar con 15 días de anticipación de conformidad al 185 del Código del Trabajo, a que se les pague el 25% de esa bonificación de desahucio por los años laborados y retirarse de su lugar de trabajo. Sobre esto, el Ministerio de Trabajo argumentó que la resolución no tendría la suficiente claridad, ya que al estar dirigida a trabajadores de empresas públicas no precisa su ámbito de aplicación, generando interpretaciones contradictorias en materia laboral, informó Miguel Ángel Bedoya. Tecnología de última generación fortalecerá el sistema de distribución eléctrica de la capital. Herramientas combinadas con inteligencia artificial permitirán disminuir costos operativos, garantizando el suministro eléctrico. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía y Minas y la empresa eléctrica Quito, fortalecieron la supervisión del sistema de distribución eléctrica con tecnología de última generación. Esta innovadora estrategia permite anticiparse a fallas y mejorar la calidad del servicio para la capital. A través de vehículos equipados con cámaras termográficas y drones industriales, se realiza un monitoreo integral de las estructuras de medio y bajo voltaje, incluso en zonas de difícil acceso de la ciudad. La combinación de estas herramientas con inteligencia artificial permiten detectar con precisión puntos críticos, permitiendo realizar correcciones inmediatas y evitar interrupciones en el suministro eléctrico. La empresa ha implementado este nuevo sistema, esta tecnología, el cual nos permite hacer un barrido completo en las redes de bajo voltaje y medio voltaje. Lo cual nosotros realizamos es la termografía, localizando puntos calientes y así prevenir algún tipo de desconexión en el sistema de la EQ. El uso de estas tecnologías optimiza los tiempos de análisis y mejora la planificación de mantenimientos programados. Los equipos registran variables ambientales como temperatura, humedad y velocidad del viento mediante GPS satelital, lo que permite una mejor toma de decisiones y disminuye costos operativos. Implementamos lo que es la tecnología con el dron, en el cual realizamos recorridos correctivos y preventivos, y así evitamos cualquier falla en el sistema eléctrico. La empresa eléctrica Quito fue la primera distribuidora en implementar este sistema en el país y actualmente comparte su experiencia con otras instituciones a través de capacitaciones. Las inspecciones se realizan las 24 horas del día, priorizando zonas críticas de la ciudad, informó Miguel Ángel Bedoya. Qué bueno esto realmente. Planes de ahorro, inversión y financiamiento para emprendimientos dirigidos para ecuatorianos. Esto en situación de movilidad humana será posible gracias a un acuerdo firmado entre la Cancillería y también Ban Ecuador. ¿De qué se trata? Vamos a contarles. Los migrantes ecuatorianos retornados o participantes de los programas de migración circular promovidos por el gobierno podrán acceder a productos y servicios financieros tras un convenio firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Ban Ecuador. Este acuerdo permitirá a los ecuatorianos en situación de movilidad humana acceder a alternativas de ahorro, inversión y financiamiento para emprendimientos y proyectos productivos. La idea fundamental del convenio es articular un mecanismo financiero para que los flujos de los migrantes regresen al Ecuador para actividades productivas, pero también para ayudar a migrantes que tienen contratos de trabajo ya establecidos en el exterior para financiar sus pasajes, su capital de trabajo y para también productos financieros para los migrantes que regresan al Ecuador. La canciller de la República destacó esta cooperación interinstitucional que promueve la inclusión económica de la comunidad migrante, pero sobre todo a quienes han retornado al país. Este instrumento que adoptamos hoy sintetiza el compromiso de colaboración y trabajo de ambas instituciones a favor del migrante ecuatoriano, particularmente para los migrantes retornados, quienes regresan a nuestro país con el deseo y la ilusión de aplicar sus conocimientos y experticia adquirida en el país que los acogió temporalmente. De igual manera, los compatriotas residentes en el exterior podrán acceder a créditos
y optimizar el uso de sus remesas en proyectos en el Ecuador. La idea finalmente de este convenio es que esos recursos que están generando nuestros migrantes lleguen acá para una actividad productiva, que no se conviertan en actividades de consumo, que no se conviertan en actividades que no generen valor, sino que sean actividades de consumo. A través de este convenio, se fortalece la inclusión social, económica y laboral de los ecuatorianos residentes en el exterior. Informó Miguel Ángel Bedoya. 7:49 en la mañana. Es que no deja de llover en la costa y especialmente en varios sectores de la ciudad de Guayaquil. Esta vez amanecieron totalmente inundados por las fuertes lluvias que soportó pues la urbe porteña en las últimas horas. Vamos con Carolina Pimentel. Ella está en Sauce 6. Esto es en el norte de esta querida ciudad de Guayaquil. Carolina, buenos días. Cuéntenos. Compañeros en la capital, buenos días. Nosotros a esta hora estamos recorriendo la calle Gabriel Roldós, aquí en el sector de Sauce 6, una zona que normalmente se inunda. Miren ustedes en qué condiciones se encuentra la vía. Incluso al fondo hay un bus que se ha quedado averiado. Prácticamente el agua le llega a las rodillas a los vecinos. Esta es una calle del norte de la ciudad que siempre se llena de agua luego de un fuerte aguacero, y esta vez no ha sido la excepción. Recordemos que ha llovido, al menos aquí en Guayaquil, durante 2 noches seguidas. La primera noche, que fue la madrugada del 2 de abril, hubo incluso una tormenta eléctrica, pero esta noche, aunque llovió bastante, no hubo truenos ni relámpagos. Sin embargo, vean ustedes en qué condiciones se encuentra a esta hora la calle principal de Sauce 6. Nosotros estamos en la calle Gabriel Roldós, pero la avenida que está al fondo, donde pasan los vehículos, es la avenida Antonio Parra Velasco, que aunque normalmente no se inunda, también está bajo el agua. Miren ustedes cómo se encuentra en este lugar. Hay pocos negocios abiertos a esta hora. Miren las peatonales cómo están, prácticamente llenas de agua. Muchos vecinos han tenido que mantener sus negocios cerrados. Miren, hay aquí de todo. Negocios tecnológicos, también una veterinaria, algunos locales de comida que sin duda no han logrado abrir todavía sus puertas y están esperando que baje el nivel del agua. Esto ocurre siempre, y más o menos donde está el bus, esa es la parte más baja de esta calle de Sauces, que normalmente se inunda. Miren ustedes cómo está. Ya vamos a regresar. El señor nos ha hecho el favor de traernos en su camioneta para mostrarles cómo se encuentra a esta hora Sauce 6. Esto no solo ocurre aquí en Sauce 6, sino también en Sauces 9. Miren que de lado y lado está lleno de agua, la gente no puede salir de sus casas. En Sauces 9, cerca del mercado municipal del norte de Guayaquil, también se encuentra así la ciudad. Miren ustedes, en el bus hay personas atrapadas, no nos habíamos dado cuenta. Si lanzamos un zoom, podemos ver que hay gente en el bus que se encuentra en este momento pues saludando. Parece que no pueden bajarse tampoco porque se han quedado en la mitad de la calle. Imagínense ustedes, esta gente que se iba a su trabajo o a su lugar de estudio, se ha quedado en el lugar. Esto es lo que pasa en el norte de la ciudad. Hay otros sectores como la avenida Barcelona también que se encuentran bajo el agua, la avenida de las Américas. Miren ustedes la mano que nos hace pues las personas que iban en ese bus, prácticamente los usuarios. Esta es la situación. Ha sido un invierno fuerte en Guayaquil y pues es lo que les podemos reportar en estas condiciones desde el norte de la ciudad. Muy buenos días, compañeros en la capital. Vamos a seguir atentos a las zonas anegadas de Guayaquil. Gracias, Carolina. Lamentable, ¿no?, la situación que vive Guayaquil, producto evidentemente de las lluvias fuertes que se tiene en diferentes zonas, no solamente de Guayaquil, sino del Ecuador entero, incluida la ciudad de Guayaquil, incluida la ciudad de Quito. Justamente alrededor de 18 familias sufrieron afectaciones por la intensa lluvia de la noche del martes en Milagro, en Guayas. La precipitación estuvo acompañada de fuertes vientos que arrancaron los techos de algunas viviendas y que además causaron daños en las plantaciones. Techos arrebatados de las viviendas y árboles caídos son unos de los desastres que dejó la fuerte lluvia acompañada de vientos y descargas eléctricas la noche del pasado martes 1 de abril en el recinto Barcelona en Milagro. En imágenes se puede observar cómo algunas casas amanecieron sin las planchas de zinc que les cubre la parte superior del domicilio, y asimismo se vieron raíces de árboles que estaban a punto de caer
y otros ya en el suelo. El cuerpo de bomberos fue alertado de la emergencia y rápidamente se trasladó al lugar para brindar la ayuda necesaria. Nos encontramos haciendo un levantamiento de información con personal del GAC municipal, personal de gestión de riesgos, para poder llegar hacia ellos con la ayuda necesaria. De 18 a 20 familias son las afectadas por el invierno en este punto de Milagro y solicitan ayuda económica por parte de las autoridades para la construcción del techado de sus viviendas o también donaciones de víveres para alimentarse debido a que las plantaciones también fueron arrancadas por los fuertes vientos. El gobierno defiende la importación de 160.000 toneladas de maíz y aclara que la ampliación del plazo para que ingresen los últimos barcos hasta marzo se fundamentó en los efectos climáticos. Los productores afirman que se ha provocado una caída en el precio. El ministro de Cultura, Danilo Palacios, explica que se debe al nivel de humedad del grano. Miremos. Con documentos vamos a demostrar que existe una desinformación. Convocó a los dirigentes para que nadie se engañe en torno a la importación de 160.000 toneladas de maíz, ejecutada en diciembre del año pasado, tras la sequía que lo descompensó todo. No sé si por desconocimiento o de pronto por esta coyuntura que tenemos electoral, tal vez por mala intención se quiera confundir, en este caso, a los productores. Ellos afirman que la compra los golpea en los pies. El precio mínimo de sustentación es $16.50. ¿Por qué se cae? Por la especulación típica de ciertos importadores a que traen a destiempo para causarnos el problema económico. Que este año hay una mejor producción, a pesar de que ha habido un invierno bastante fuerte. Entonces, ¿no habría el déficit que se había previsto por 156.000 toneladas? No vamos a tener déficit, señora, aquí a la producción nacional. Nada más alejado a la verdad, replica el ministro Palacios. El plazo para el desembarque se amplió por efectos climáticos, pero eso no es lo más cumbre, afirma. ¿A qué precio están comprando los que producen proteína en Loja? Aquí hay precios de $25, de $24 el día de ayer. Y que la otra cara de la moneda se fundamenta en las secuelas del mismo invierno. No fue $10.50, fue $11. Yo tengo aquí la factura, ¿no? Donde se dio, ¿ya? Y el nivel de porcentaje de humedad es 44%. Lógicamente no vas a tener el precio mínimo referencial, que es $16.50. Se lo castiga. Se lo castiga. ¿Pero qué aspiran? Nosotros aspiramos a que nos fijen un precio de $20 como mínimo. El secretario de Estado les dijo que de eso hablarían en la próxima audiencia. Por otro lado, ya iniciaron controles en las piladoras para cegar cualquier conato de incumplimiento. Por favor, denuncien para nosotros ir conjuntamente con el productor, con nuestros representantes del ministerio, con un intendente y con todas las autoridades competentes, hacer que se cumpla la ley. Hasta la fecha, el invierno ha afectado 18.000 hectáreas a nivel nacional. En los próximos días se entregarán el bono de emergencia por $800 a 9.000 agricultores, con pérdidas totales, informó Jorge Escobar. La injusta detención de un ecuatoriano sin pruebas ha causado controversia. Él fue encarcelado por sus tatuajes tras una entrevista con Migración y los agentes del IES lo arrestaron acusándolo sin evidencia de pertenecer al Tren de Aragua. El encarcelamiento ilegal de un ecuatoriano en Estados Unidos por presuntos vínculos con la organización criminal Tren de Aragua ha generado indignación y rechazo. Su detención, considerada injusta, se basó únicamente en su apariencia. Es una familia ecuatoriana que está solicitando asilo y que tuvo una cita regular en la oficina de migración acá en Manhattan. Y para sorpresa de ellos, el esposo, este ecuatoriano, fue detenido. Su abogado logra comunicarse con este señor y le informan de que ha sido detenido por sus tatuajes y lo acusan por ser miembro del Tren de Aragua. Él no tiene ninguna clase de relación, historial criminal en Estados Unidos o en el Ecuador. Sin duda esto provoca consternación, sobre todo para los ecuatorianos que residen en Estados Unidos, pues a pesar de su situación migratoria, los migrantes que tengan tatuajes y se encuentren en proceso de regularizar su estatus migratorio, ¿tienen su presencia asegurada? Esto es una acción bastante discriminatoria
Una persona que tiene un proceso de asilo no puede ser deportado hasta que el juez de migración le dé una resolución sobre su condición de asilado. Esto está sucediendo por lo general en los centros de atención, en las cortes. Nosotros no hemos visto que en la calle, por ejemplo, a una persona que tiene tatuajes lo detengan. Según voceros oficiales de la línea de atención 1-800 Migrante, este es el primer caso de un ecuatoriano procesado por sus tatuajes. Sin embargo, ya existen otros conocidos casos de migrantes cuyos derechos han sido supuestamente violentados por presuntos vínculos delictivos sin fundamentos. Recordemos de que hay más de 238 venezolanos que fueron enviados a El Salvador, y en donde más de 100 casos de venezolanos indicando de que el gobierno se extralimitó en su poder. Hasta el cierre de este reportaje, Manuel, nombre referencial para proteger la privacidad del afectado, sigue a la espera de una audiencia ante un juez federal de migración, con el propósito de exponer su caso y demostrar su inocencia. Desde 1-800 Migrante confían que la víctima de esta injusticia pronto podrá reincorporarse a la vida civil con creces. Las autoridades norteamericanas ya reconocieron que enviaron a un venezolano por error administrativo. Estados Unidos va a recibirlos otra vez y seguramente les darán hasta la residencia porque fueron víctimas del gobierno norteamericano. Todos los latinos que tengan un tatuaje en Estados Unidos, de ahora en adelante la sugerencia es que vayan con un abogado porque no sabemos a qué es lo que pueda pasar precisamente. Informó Julián Calahorrano.